¿Cómo lo manejamos? No, ¿Quieres yo empiezo? voy a ir conversando, ¿no? Ujú. Voy a presentarte y después vamos manejando. Bueno, estoy acá en mi auto, en qué otro lugar, si no mejor, y tengo a mi lado a mi amigo y además escritor, periodista Jorge de Armas. Y hemos estado conversando sobre un tema en particular, aquí en la comunidad cubana, sobre todo en Miami, que tiene tanta influencia política en los Estados Unidos, un secretario de Estado ahora que es cubano. Y lo que ha pasado es que durante muchos años la comunidad cubana aquí ha pretendido tener la superioridad moral y ha denunciado los que en efecto ocurren abusos de violaciones de derechos humanos que existen en Cuba, sobre todo para aquellos que pretendan criticar o oponerse al sistema. Pero por primera vez estamos viendo la represión brutal también de los cubanos, de la comunidad cubana, también de los latinos, de los hispanos, de los mexicanos, o sea, todo el mundo. Pero en este caso en particular quería hablar sobre este grupo de cubanos americanos que además son más trompistas que nadie, parece que nunca van a estar en contra de Trump, no importa lo que Trump haga contra ellos, contra todo el mundo. Y a mí me ha llamado la atención de que es la primera vez que en Estados Unidos están reprimiendo, quitándole la libertad, golpeando, hay que decir que torturando incluso, porque ese ha sido el reporte dentro de varios centros de detenciones, a la comunidad latina. Pero estos cubanoamericanos, estos cubanos trompistas, que son más trompistas que nadie, que están viendo que le están reprimiendo a su propia gente, que le están haciendo la vida un yogur, entonces no ven nada. Parece que están ciegos. Parece que nada de esto ha sucedido nunca. Parece que la represión que ellos critican y denuncian en Cuba, cuando ocurre aquí en los Estados Unidos, cuando se le muere gente en los centros de detención por falta de atención médica, cuando están negándole los servicios de salud o incluso torturando, dándole poca comida a las personas que están detenidos, entonces es como si no pasara. Pero no solo es como si no pasara, justifican que esté ocurriendo, limpian la imagen de que esté ocurriendo. Dicen que, bueno, tiene que reprimir a los cubanos aquí para que Cuba pueda ser libre. O sea, para que no los repriman en la isla, hay que permitir que los repriman aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en el sur de la Florida. Y para eso están prestados los representantes cubanos americanos, los congresistas cubanos americanos, que cuando tú escuchas la caracterización que ellos hacen de estos centros de detención o de esta política migratoria de Donald Trump, parece que es una maravilla y que tenía que ocurrir más temprano que tarde, ¿no? Entonces yo me pregunto, realmente, en principio, esta gente qué es lo que están defendiendo, ¿no? Entonces quería invitar a Jorge, que lleva más tiempo que yo aquí, y ha conversado muchísimo con la comunidad cubana, que me explique. Y con ellos, o sea, yo en algún momento he conversado con María Elvira, en algún momento he conversado con Mario, de verdad que con Carlos Jiménez no, porque Carlos Jiménez jamás en su perra vida se ocupó del caso cubano y ahora es más, digamos, anticastrista que nadie. Pero él jamás, cuando era bombero, él apagaba fuego, pero ninguno de esos fuegos eran los fuegos que vivía la isla. Y a mí me resulta sumamente ingrato, sumamente lo considero una traición a la causa que ellos mismos han heredado, porque más allá de todo lo que podamos decir, hubo un tiempo en que los representantes cubanos americanos se ocupaban de los problemas del condado, por supuesto, y de su distrito, pero también de los cubanos. Y hablo de Iliana Ross, hablo de Lincoln. Esa fue otra época, porque tal parece que los vaivenes de My President Donald J. Trump los obligan a caminar en otro sentido. Y voy a algo que es lo que he estado pensando en todo este tiempo. Me decía Joe García que con un Congreso tan cerrado, el poder de 3 votos es decisivo para cualquier alternativa legislativa del Partido Republicano. Entonces mi pregunta es, más allá de la reflexión, es ¿por qué no han ejercido ese poder para ayudar a la comunidad, esta comunidad que tanto les agradeció a los cubanos que hoy están aquí sin papeles entre nosotros, que salieran a pedir libertad un 11 de julio del año 2021? Porque ustedes, y ahora me estoy dirigiendo no a tu audiencia,
o bueno, a esa parte de la audiencia que está viendo el programa para criticarnos, para acusarnos, para mandarnos de vuelta a Cuba. Estoy hablándole a ustedes porque ustedes tienen que entender que esos I-220A que ustedes quieren que se vayan de aquí fueron los que gritaron libertad en las calles de Cuba, recibieron golpes, algo que la mayoría del exilio no ha hecho, no ha levantado la mano ni para parar un taxi, no le han dado un pellizco a nadie, no han sufrido prisión y no han recibido un solo golpe. Entonces la ingratitud del exilio hacia esos muchachos, simplemente por estar del lado de una política que promete un cambio en Cuba, traicionando también lo que nuestros representantes siempre han dicho. Con la dictadura no se habla, pero the honorable Marco Rubio conversó en San Quito y Nieves con el Cangrejo. O sea, es verdad que el Cangrejo no tiene ningún cargo público. El Cangrejo es el nieto de Raúl Castro, para los que nos están viendo que no sepan de quién se trata. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, que como sabemos está condenado está acusado por un tribunal federal. Coño, estamos yendo para Jayalía, loco. Ya estamos aquí en Leyún. Bueno, entonces, sabemos que no se habla con terroristas, pero el jefe, ustedes, esta parte de tu audiencia, ustedes, que tanto hablan del Comando Sur, que lo tienen mitificado, que pasa un barquito militar por el norte de Cuba y dicen que las tropas norteamericanas general sancionado por las leyes de este país, pero ustedes de eso no hablan. Entonces a mí me parece que hay una parte del exilio que se está comportando no solo cobarde, porque es incapaz de tener un criterio propio a favor de su comunidad, porque todos ustedes son inmigrantes, ustedes no nacieron en Mount Sinai, ustedes no nacieron en Miami Beach, además de ser traidores a la comunidad, además de ser hueles del poder, son simplemente cambiacasacas, cazueleros, que no tienen ni siquiera una postura firme, que hablan de no hablar con la dictadura, pero son incapaces de criticar a Marco Rubio cuando lo hace. O son incapaces de criticar a las tropas norteamericanas cuando van a Cuba y lo hacen. Entonces, más allá de esta reflexión que es básica y de sentido común, a mí lo que me llama mucho la atención es lo poco que como comunidad hemos construido una visión unida de lo que debe ser la Cuba del futuro. Porque el otro día hubo aquí, ya esto ya es de espanto, el otro día hubo aquí una reunioncita en el Museo de la Diáspora para restituir la Constitución del 40. Y ni siquiera, o sea, somos tan poca cosa como comunidad que somos incapaces de crear un modelo de transición autónomo y tenemos que estar siempre referenciados en el pasado. No, además, una constitución del 40 que era progresista. Una constitución que era prácticamente socialdemócrata. Y que no se entiende, sin el Partido Comunista. Que sería probablemente lo que está en contra de la ideología trompista. O sea, va en un sentido de contrario. Tú dices, son trompistas, critican y denuncian la represión en Cuba, pero no denuncian la represión migratoria aquí en los Estados Unidos. Les preocupa que abusen de los cubanos en Cuba, pero no les preocupa. De hecho, justifican, lavan la cara cuando abusan de los cubanos en los Estados Unidos. Y ahora han encontrado una constitución socialdemócrata que es todo lo contrario de lo que ellos están defendiendo aquí para que sea el modelo de Cuba. O sea, ¿alguien puede explicar un poco de qué va esto más allá de la consigna de abajo, la dictadura? No va a ninguna parte. Y por otra parte quería, porque me hablé de la Constitución y se me había olvidado, no hay ninguna diferencia entre los abusos que se cometen en Alligator Alcatraz con los que se cometen en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está Luis Manuel Otero Alcántara. No hay ninguno. ¿Y por qué denunciamos a uno y a los otros no?
¿Por qué no entendemos que los derechos humanos están por encima incluso de los delitos que cometan los humanos? ¿Por qué no nos hacemos cargo de que estamos condenando a toda una comunidad por el hecho de ser inmigrantes a convertirse en seres desclasados y desplazados? Fíjense que estamos hablando de una sola condición, que es ser emigrados. Haber huido por las razones que sea de nuestro país de origen y ser acogidos en esta nación que tan generosa ha sido con todos los inmigrantes, no solo con los cubanos, aunque nosotros hemos cogido también nuestros ramalazos y la piñata de nosotros siempre tuvo más caramelo. Pero ha sido muy generosa en general con los inmigrantes. Pero ¿por qué esos? Yo lo que no entiendo, hay un refrán. Perro no come perro. No aplica para los cubanos. Ese refrán no aplica para los cubanos porque los cubanos tienen metido el chip del castrismo cultural y son esencialmente traidores de sí mismos. Son incapaces de reciprocar con generosidad la generosidad que se nos ha dado. Son incapaces de abrirle la mano a aquellos que están más desfavorecidos que nosotros, pero que vienen del mismo lugar. Y digo más, ustedes, esa parte del exilio que se llena la boca hablando de que todos los inmigrantes ilegales se tienen que ir, que todos los cubanos, son además unos traidores al legado del exilio histórico. Porque esta otra confusión también, el exilio histórico no es eterno, señor. El exilio histórico se está quedando ahí en Caballero Rivero porque ya quedan 2 o 3, ya no quedan muchos. Los más jóvenes del exilio histórico, comprendiéndolos como tal, pudieran ser los Pedro Pan, los de los vuelos de la libertad, pero realmente el exilio histórico, ¿de dónde viene, chavalillos? Viene del ejército rebelde y del ejército batistiano, vienen de una guerra civil, fueron gente traicionada por Fidel Castro, que vino al exilio y que protagonizó aquí también cierta rencilla entre partidarios del ejército rebelde, partidarios del ejército de Batista, pero que en ningún momento escupió sobre el propio cubano, como está haciendo una parte vergonzosa, minoritaria, hacen mucho ruido, pero no es la mayoría. Pero No solo eso, de hecho se ocupaban de los cubanos. El mismo Joe García, el congresista federal, ha contado cómo ¿cómo se llama la organización esta más canosa? La Fundación Nacional Cubanoamericana se gastaba dinero en traer a los cubanos donde quiera que estaban para que pudieran estar aquí en Miami juntos. O sea, exactamente lo contrario, lo que hacía ese exilio histórico era exactamente lo contrario de lo que está haciendo que ahora quieren etiquetar a los cubanos, decirle cuáles sí, cuáles no, que ese es el gran problema que yo siempre señalaba en Cuba. Cuando empezaron a decir quién sí, quién no, quién iba y quién no iba, quién podía y quién no podía, quién hablaba y quién no hablaba, nos jodimos. Y cuando un grupo de gente aceptó eso, porque pensaron que ellos estaban dentro de los que hablaban, o estaban dentro de los que era lo que cabían, o estaban dentro de los que podían hacer algo, pues entonces ahí fue donde las cosas se nos pusieron mal. Y estamos repitiendo el mismo patrón aquí. Y no solo están repitiendo el mismo patrón aquí, se creen con la altura moral de decirle a otros cubanos cuáles sí, cuáles no, y de lanzarlos a las garras de la represión aquí en los Estados Unidos. el cederismo. Nos comportamos a veces como una manada, y esa manada cederista que se ocupa de vigilar y castigar, libro de Michel Foucault, déjame ponerme un poco petulante ahora, de vigilar y castigar, no le está haciendo ningún bien a la comunidad cubana, le está haciendo un bien inmenso a la dictadura cubana, porque mientras más divididos nos tengan de un lado y de otro, menos futuro tendrá Cuba. Y ustedes que tanto miran el pasado, la constitución esa maravillosa de 1940, que además fue aprobada y solo pudo ser aprobada por el poderío del Partido Comunista en aquella época y que garantiza la libertad de todos los partidos. Ustedes que tanto la ¿quieren legalizar el Partido Comunista en unas elecciones futuras? Pues te dicen que no, ¿sabes? Te dicen que no. El Partido Comunista tiene que ser ilegalizado. Pues la Constitución del 40 no te lo permite. Es una
constitución hiperpresidencialista. Estudien, lo que tiene que hacer es estudiar. Y después, el día que esta comunidad aprenda que entre nosotros somos más para el futuro y dejemos de pensar en el pasado, quizás, y solo quizás, Cuba tenga una posibilidad. Porque lo que está pasando ahora es que esa comunidad que odia a los inmigrantes, que censura el libre pensamiento y que le lame el Donald J. Trump, está contribuyendo a que el castrismo sea eterno. No solo eso, lo que muchos de estos trumpistas cubanos, venezolanos, nicaragüenses también no entienden es que como ellos traten, serán tratados. Hoy ustedes tratan así a este grupo de personas que quizás fueron los que llegaron más tarde aquí a los Estados Unidos y le aplauden y limpian, y como hace Carlos Jiménez, que prácticamente dice que es un hotel donde están, ¿no?, detenidos, pero el día de mañana van a ser tratados igual. Por eso Donald Trump se para y dice que quiere pasar una ley que impida que las personas que nacieron en otros países no puedan ocupar oficinas electas en el Congreso de los Estados Unidos. Básicamente afirmando que no quiere que Carlos Jiménez esté en el Congreso de los Estados Unidos. El mismo Carlos Jiménez que después defiende los lugares de detención donde ocurre la represión migratoria y que le está cayendo atrás a los represores cubanos que están aquí, que está bien. Pero entonces, ¿qué pasa con los represores americanos que están aquí? ¿Qué pasa con los programas de represión migratoria que están implantando el terror entre la propia gente que él dijo que iba a defender y a representar? Entonces, el problema de todo esto es que toda la gente que se caga la boca y que dice, bueno, pero van a hacer a Cuba libre y todo lo demás, y se caga de lo que está pasando aquí, después les va a tocar a ustedes. Porque van a ser tratados como ustedes permitieron que trataran a los demás. Porque ahora ustedes piensan que son los más débiles. Por eso aquel poema de cuando el nazismo, de que, bueno, vinieron por los sindicalistas, pero yo no era sindicalista, así que no me metí. Vinieron los comunistas, no me metí con los... Como era comunista, no me metí, pero eventualmente van a llegar a ti porque tú permitiste que trataran así a un ser humano. Y en ese mejunje, eventualmente les toca a todos ustedes. Y a mí me cuesta honestamente trabajo pensar cómo es posible que ustedes, que tan inteligentes e iluminados son para criticar los excesos de la dictadura comunista, estén no solo ignorando, sino abrazando, justificando, limpiando los excesos de la represión migratoria, de la xenofobia y de lo que es el comienzo del programa de remigración, donde nos va a coger a todos y nos va a mandar para el carajo de aquí fuera de los Estados Unidos, si se salen con la suya. Y esa es la otra que yo quiero decirle, ustedes, por la conducta que tienen, servil y a favor de las políticas más represivas que podamos pensar en un ser humano, políticas que uno puede pensar solamente referido a un amante del nazismo alemán, a un partidario del régimen de Pol Pot, a un partidario del más crudo Saddam Hussein, a un fanático, que acusan a todo el mundo de que el pensamiento libre y expresar dudas sobre cómo está actuando esta administración, cuán democrática puede ser la administración Trump, que le impiden el ejercicio de la palabra y del pensamiento a los otros, pueden ser tan remigrados como cualquiera. Y hay muchos de nosotros, entre los que me incluyo, que tenemos un backup, que tenemos a dónde regresar, pero muchos de ustedes al único lugar que pueden regresar es a Las Tunas o a Holguín, peor todavía. Pero a donde único los pueden mandar es a la isla. Hay otros que tenemos otra suerte. No, y ni a la isla. Estamos mandando ahora cubanos de más de 60 años incluso, los están mandando a vivir como desamparados en México. Los deportan sin papeles, sin dinero, sin nada. Y es un reporte que hizo Human Rights Watch que determinaron que más de 6,000 personas han sido enviados a México en estas circunstancias. 6,000 cubanos, disculpen. Es el grupo que más han enviado a México. Y el problema no es que estén en México, el problema es que no tienen ningún apoyo, ninguna red, no conocen el país, no conocen la cultura. La mayoría tienen más de 60 años y los han enviado sin documentos, sin dinero, sin nada. Sin nada. ¿Qué cosa es eso? Y son nuestra familia. Por otra parte, ustedes que se llenan la boca, Gennady lo sabe perfectamente, yo nunca fui fan
de la administración Biden. Hemos discutido este tema. Él lo fue, pero ya no tanto. Él ha entendido parte de mi criterio, como yo he entendido parte del suyo. Pero recuérdense siempre que la política, o sea, la política como policy de los I-220A no es de Joe Biden, es de my president Donald J. Trump. Y que esos fueron admitidos bajo los primeros, por supuesto, bajo la administración de Donald J. Trump. Después, es verdad que con Biden entraron más, pero siempre voy a recalcar el punto, ¿dónde está la aceptación? O al menos, alguien que ha participado, como yo, ha participado tanto en reivindicaciones del regreso, del derecho a regresar. Lo recuerdo aquí con Omara, con Anameli. Yo, particularmente Jorge Armas, ha estado a la cabeza con un grupo de gente de esa reivindicación. Pero también he estado a la cabeza de quien se quiere quedar y no quiere regresar, de quien quiere regularizar su situación, de quien quiere salvar a sus familiares. Porque si Cuba es el infierno castrista, si Cuba es el infierno comunista, ¿cómo un compatriota quiere que un cubano regrese a ese infierno?